Hola a todos, bendiciones de parte del Señor. Espero una vez más que se encuentre usted muy, pero muy bien. Allí donde quiera que se encuentre. Mi nombre es Víctor López, ya lo sabe, y la charla del día de hoy la hemos titulado Bajo Presión. Así como lo escucha, la charla del día de hoy la hemos titulado Bajo Presión. ¿Se ha sentido usted alguna vez bajo presión? Estoy seguro que sí. Todos nos hemos sentido en algún momento bajo presión por diferentes circunstancias. Usted quizá lo ha sentido a causa de los más cercanos, ¿por qué no decirlo? Sus propios padres. En algún momento usted viene, dice, piensa o siente, me están presionando demasiado. Otras veces esa presión pues viene de los amigos, de alguna manera, aunque no lo digan, nos sentimos presionados hacia algo, hacia alguna circunstancia. Y otras tantas veces esa presión no está afuera de nosotros, sino está incluso dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestra manera de ver la vida. La verdad es que la vida está llena de desafíos. La vida no es un jardín de rosas, no es miel sobre hojuelas, sino que vamos enfrentando diferentes circunstancias, y cada una de esas circunstancias, dependiendo, óigame bien, dependiendo de cómo nosotros la manejemos, nos va a hacer sentir presionados en algunos momentos de esos desafíos y en algunos momentos de nuestra vida. Así que creo que podemos convenir en el hecho de que todos hemos sentido esa presión. Y cómo nosotros podemos vivir bajo presión y cómo podemos salir adelante en medio de esa presión que no se va a ir nunca, porque nuestros papás siempre van a ser nuestros papás de otra manera, en otras circunstancias, pero probablemente sientas o experimentes esa presión de tus papás. El mundo te presiona, ahora te presiona de una manera, qué sé yo, por cómo te vistes, por cómo te tienes que ver, por cómo tienes que pensar, por la música que tienes que escuchar, y más adelante te va a presionar por cuántos carros tienes, por en qué casa vives, por de dónde sacaste tu título universitario o cuánto tienes guardado en tu cuenta bancaria. Es decir, la presión de alguna manera va a estar con nosotros permanentemente. Entonces, por eso es muy importante que usted y yo aprendamos a vivir bajo presión. Hay un personaje en la Biblia que vivió muchas veces bajo presión y es el personaje principal de estas charlas, y usted ya lo sabe de quién estoy hablando. Estoy hablando, por supuesto, de Jesucristo, que es el personaje principal que nos hace reunirnos a usted y a mí cuando tenemos esa ocasión de reunirnos presencialmente en ese hermoso gimnasio donde usted llega con mucha alegría cada lunes a escuchar un mensaje del Señor. Y hoy también estamos reunidos de manera virtual y el personaje sigue siendo el más importante. La figura principal es, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, de quien tenemos muchísimo que aprender cada uno de nosotros, por supuesto, a nivel espiritual, nuestra conversión, nuestro cambio, nuestra transformación, nuestro propósito en la vida, encontrar nuestro propósito en la vida, pero por supuesto también a nivel emocional. También tenemos muchísimo que aprender acerca de la figura de Jesucristo, y muchas veces el mundo ha obviado esta parte de Jesús, y nos hemos enfocado a veces en la iglesia en ciertos aspectos de la vida de Jesús, y no es que esté mal, es muy valioso y muy importante, pero no debemos de olvidar también que Jesucristo, como nosotros aprendemos en la iglesia, era verdadero Dios, pero también era verdadero hombre. Por lo tanto, tenía emociones y sentimientos, y también tenía pensamientos, por supuesto. Tenía una parte cognitiva de pensamientos, tenía esa parte en su vida, y tenía que aprender a lidiar con todo su entorno. Jesús
estuvo constantemente bajo presión. Podríamos incluso decir que en todo tiempo vivió bajo presión y rara vez gozó de privacidad, de esa privacidad que nos hace bien, hay que decirlo. En muchos momentos de su vida están en su cuarto, usted probablemente le hará mucho bien a su corazón, de una manera saludable, por supuesto, y no solo en su cuarto. Pero bueno, Jesús no gozó de esa privacidad. Casi siempre la gente lo rodeaba, casi siempre la gente pedía algo de él, siempre lo interrumpían las personas en repetidas ocasiones, lo buscaban, otras veces lo malinterpretaban. Él decía una cosa y entendían otra totalmente. Jesús dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener la vida eterna. Por supuesto, estaba hablando en un sentido espiritual y muchos se confundieron y lo tomaron literal y dijeron: no, es imposible seguir lo que nos dice él, y muchos lo dejaron, muchos lo abandonaron. Otras veces lo criticaban, otras veces lo ridiculizaban. Hubo un momento en que dijeron: este es hijo del carpintero. Como el hijo de un carpintero que no fue a una universidad nos va a enseñar cosas a nosotros de cuándo acá eso va a suceder. Y por eso digo que lo ridiculizaban, lo minimizaban. Otras veces decían: si este nació en Belén, y en Belén, ¿qué pasa en Belén? Belén es un pueblucho por ahí que ni aparecía en el mapa. En aquel tiempo Nazaret no existía, básicamente solo para los que vivían ahí, por supuesto. Y Jesús vivió alrededor de todas estas circunstancias. Y por supuesto que experimentó toda clase de presiones. Y la más grande de todas, por supuesto, fue Getsemaní, cuando estaba allí a punto de entregar su vida. Una presión terrible sobre él, la humanidad sobre sus hombros, nada más y nada menos. Pero otras veces la presión, decía, venía de los suyos. Otras veces seguramente la presión y el estrés venía de sus discípulos, que se peleaban por ver quién iba a ser el primero, por quién iba a ser el más importante. Y otras veces venía esa presión de estos mismos discípulos que no entendían lo que les enseñaba, y otras veces entendían mal. Esa presión que Jesús experimentó, y voy a decirlo así, aunque suene un poco exagerado, al menos es mi percepción, hubiera hecho a cualquiera de nosotros, me incluyo, claudicar, es decir, darse por vencido, tirarlo todo por la borda, decir: ya no puedo más. Algo así como cuando usted mira sus tareas ahora, dice: no, son muchas, son demasiadas. Esta persona, este catedrático, este maestro espera demasiado de mí. ¿Qué le pasa a mi papá? ¿Qué le pasa a mi mamá? Que no dejan de presionarme para que haga esto o para que no lo haga. Y en algún momento tal vez usted ha tenido deseos de tirar por la borda las cosas. ¿O qué tal con sus amigos? ¿Qué tal cuando le cuesta conseguir amigos? ¿Y qué tal cuando tiene que de alguna manera convertirse en alguien que no es, con tal de quedar bien con estas personas para que lo acepten? Y a pesar de todo esto que sufrió Jesús, que fue muchísimas circunstancias difíciles, Jesús nunca se dio por vencido. No voy a decir que no fue desafiante para él, pero si leyéramos, usted y yo, con atención los evangelios, nos daríamos cuenta de un Jesús que nunca se descompone, que nunca pierde el camino, que no pierde la visión y que no pierde el propósito. Es decir, no es que no le molesten algunas cosas, no es que no sienta, no es que no esté triste, pero sabe lidiar con todo lo que está a su alrededor. Jesús sabe vivir bajo presión. Y eso es lo que la gente no sabe el día de hoy, porque no sabe tolerar la presión. O si le cambiamos el nombre para darle una miradita a otra parte que se conecta con esto, aunque no necesariamente es igual, es la frustración. Hoy la gente no sabe tolerar la frustración. Ante cualquier circunstancia complicada y difícil, desiste. No, es que está muy duro, está muy difícil, esa tarea está muy dura, mejor que me la haga otro, ¿sí?
Eso de ser amigos o tener amigos está muy difícil. Y mientras no me salga todo bien o como yo quisiera, pues mejor lo dejo, mejor allí lo abandono. No digamos nuestra relación o su relación con sus padres, lo desafiante que puede ser. Y algunos la abandonan y dicen, no, mejor yo en mi cuarto, yo en mi vida, ellos en la suya. Hay mucha gente que claudica hoy ante cualquier circunstancia porque no sabe vivir bajo presión y no sabe tolerar la frustración. Jesús, en cambio, e insisto en esto, supo vivir en paz aún bajo presión. El fundamento sobre el cual nosotros podemos también aprender esto, a vivir bajo presión, pues está en Jesús. Jesús nos lo enseña. Y si lo logramos entender, pero sobre todas las cosas lo logramos aplicar a nuestras vidas, estos principios que voy a compartir el día de hoy, que son 3 o 4, a ver, déjeme revisar mi material para no engañarles, son 3 principios los que vamos a ver el día de hoy. Estos 3 principios nos ayudarán a vivir bajo presión. Que se le quedan estas 3 palabras que son sencillas y identifíquese, esa es la primera palabra. La segunda palabra es dedíquese y la tercera palabra es organícese. No las vaya a olvidar, que por allí se las pueden preguntar. Apúntelas de una vez. La primera actitud que nosotros podemos tener o estamos invitados a tener para poder vivir bajo presión es aprender, y esto por supuesto no estoy diciendo que sea sencillo, es un trabajo personal. La primera cosa es saber quién soy yo, o al menos saber cómo soy. Lo más profundo sería decir saber quién soy, pero al menos deberíamos de quedarnos con el saber cómo soy, que es parte del autoconocimiento, pero también, y más trascendente, este es el gran desafío, y no quiero dejarles sin ese desafío, es saber quién soy, saber cuál es mi esencia, saber qué es lo que vive dentro de mí. Mire usted lo que hizo Jesús. Ya le dije, Jesús pasó por todo tipo de circunstancias complicadas y difíciles que desafiaban su salud mental y emocional y que lo sometían a un gran estrés en su vida. Pero Jesús dijo en muchas ocasiones esta frase, escuchen: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz que da la vida. Esto lo dijo en San Juan 8:12. Pero también dijo en San Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta. Y una vez más repite esta frase en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, el evangelio de este domingo que acaba de pasar. Y luego, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor, San Juan 10:11. Más adelante encontramos también en San Juan que dice, yo soy el Hijo de Dios, San Juan 10:36. Entonces, hay una frase que se repite, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Y usted quién es? Yo le pregunto a usted, ¿usted sabe quién es? Jesús, Jesucristo, el Señor, sabía quién era. Y el primer principio para poder yo aprender a vivir bajo presión, controlar también el estrés y la ansiedad que esto implica, es saber quién soy yo. Este es lo que nosotros podríamos llamar también el principio de la identidad. Repita conmigo, principio de la identidad. Llegar a saber cómo soy y llegar a saber, por supuesto, quién soy. Y esto es de suma importancia, esto es preponderante, esto es principal en nuestras vidas y en el manejo de nuestro estrés y de esta vida llena de presiones que vamos a encontrar a lo largo de nuestra historia. Si usted no sabe quién es, tal vez alguien se lo va a decir. Y hay mucha gente, consciente o inconscientemente, queriendo y sin querer, que quiere decirle a usted quién es. Está la gente que quiere decirnos, sos un chaparro, sos una jirafa, sos una gorda, sos un tonto, sos un inútil, sos un fracaso.
está esa gente y podríamos hacer, ¿no le parece a usted, una lista de adjetivos con lo que te han dicho? Y sería interesante que lo hicieras, hacer mi lista de adjetivos. ¿Quién me han dicho a mí que soy? Pero más importante que la lista, que es importante hacerla para darme cuenta, es hacerme esta pregunta. ¿Y yo les he creído? ¿Y yo les he comprado esa idea? Porque el problema quizá no es que me lo digan, aunque eso es problema, pero más problema es que yo se los crea, que yo se los compre, que yo me lo guarde en la mente, en el corazón, y peor aún, que empiece a vivir determinado por lo que me dicen que yo soy. Por eso decía, ¿no? Si tú no sabes quién eres, entonces va a venir alguien y te va a decir, ¿quién eres? Y te lo va a decir desde su propia perspectiva. Si yo, por ejemplo, le pregunto a mucha gente alrededor mío quién soy, pues dependerá de muchas circunstancias. Si yo le pregunto a mi hija quién soy, pues depende si le compré el helado ayer. Si le pregunto a mi esposa quién soy, dependerá si ayudé a lavar los trastes o si estoy ayudando en mi casa. Si yo le pregunto a mis padres quién soy, va a depender de múltiples circunstancias, de cómo se sientan ellos, de cómo me ven, de si yo colaboro con ellos, los apoyo o no. Del momento que estemos viviendo, un día pueden decir, sos un magnífico hijo, y al otro día pueden cambiar de opinión. Es decir, lo que estoy queriendo decir es que cuando dejo que alguien más me diga, estoy teniendo una visión parcial mía. Tal vez no es que, bueno, y el problema es que no es que yo sea esas cosas, sino que yo tengo un problema. Yo puedo ser enojado, pero no soy enojado. Yo puedo cometer un error, pero yo no soy un error. Pero eso es una visión parcial. Entonces, cuando yo vengo y le pregunto a Dios quién soy, encuentro en Dios mi identidad. Y Dios me dice que me ama. Y Dios me dice que soy importante. Y Dios me dice que dio su vida por mí. Y Dios me dice que soy su hijo. Y si yo le creo a Dios, y si yo guardo eso en mi mente y mi corazón, entonces voy a andar por la vida sabiendo quién soy yo. Si usted y yo ignoramos nuestra identidad y no buscamos nuestra verdadera identidad, entonces vamos a permitir que otros nos manipulen y que otros nos presionen para que seamos alguien que no somos. ¿No le pasa eso a veces? ¿No le sucede que algunas veces usted deja que otros le digan quién es y usted hace cosas para quedar bien con alguien más? ¿No le pasa a veces con sus amigos? Sea sincero. ¿No le pasa que ha hecho algo que no debería de hacer, guiado por lo que dicen los demás o por lo que van a decir los demás de usted? Entonces nos convertimos en algo que no somos. Y entonces nos ponemos una máscara. No somos genuinos con los demás. No, empezamos a vivir una vida doble porque en realidad no somos eso. Por un lado no lo somos y por otro lado no descubrimos quién realmente nosotros somos. Y entonces vivimos de apariencias y empezamos a tratar de agradar a los demás y nos volvemos inseguros. Y a veces establecemos expectativas irreales acerca de lo que deberíamos de ser. Pero cuando yo dejo que Dios diga quién soy, es cuando yo recibo ese equilibrio interno en cuanto a lo que soy. Y sé quién soy cuando sé a quién pertenezco. Y repito, y sé quién soy cuando sé a quién pertenezco. Soy hijo de Dios y no fue puesto en esta tierra por accidente, sino con un propósito. Y repito esto último, yo no fui puesto en esta tierra por ningún accidente. Aunque mis papás en broma y en serio me hayan dicho alguna vez, te veniste de colado, ya no te esperábamos. No, yo no soy un accidente. Aunque los demás lo digan, yo soy parte de un hermoso plan que nació en el mismo corazón de Dios. Créaselo, no importa que yo lo piense. No importa si los papás de usted lo piensan también o si alguien más lo piensa, porque lo importante realmente es que usted lo piense y que usted lo viva. Así que saber quién soy es el primer principio para poder llevar a cabo una vida
en medio de las presiones para aprender a vivir bajo presión. Yo no dejo que me diga quién soy, porque yo ya sé quién soy. Lo segundo, bueno, por lo tanto, y no quiero dejar de decir esto, entonces yo no me voy a dejar llevar por las presiones de los demás, porque yo ya sé quién soy, y como yo ya sé quién soy, no tengo nada que demostrarte. Cuando la gente tiene algo que demostrar es porque no sabe quién es. Y viceversa, cuando no tengo nada que demostrarte es porque yo ya sé quién soy. Ahora sí, número dos. La segunda palabra que te doy hoy es dedícate o dedíquese. Bueno, sepa usted a quién trata de agradar o elija a quién va a tratar de agradar. ¿Por qué vivimos nosotros bajo presión? Pues ¿por qué permitimos que las presiones nos condicionen en la vida? Pues porque estamos tratando de agradar, dice un dicho muy chapín, a Raimundo y a todo el mundo. Hay una historia preciosa acerca de esto, muy simpática además, que dice que, no sé si ya se la conté alguna vez, pero dice que va un burro y su dueño y el hijo del dueño, y van caminando, y el señor va montado en el burro en un pueblo. Va el burrito y el señor un poco mayor sentado en el burro, y el niño va caminando, y en el pueblo la gente murmura, y dice ese señor tan desconsiderado, el niño caminando y él sentadote en el burrotote. El señor, tratando de agradar a los demás, se baja del burro en el siguiente pueblo, en la siguiente calle, no sé, y sube al niño al burro. Y ahí va el niño contento en el burro, por supuesto, y el señor caminando también con cierto agrado. Y la gente del pueblo murmura. Somos muy fáciles para murmurar, y entonces la gente dice: ¡ay, qué niño tan desconsiderado, el lleno de energía, de fuerza, de juventud! Y el papá caminando, no puede ser. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Siguiente lugar. Se suben los dos al burro. Y la gente tampoco está contenta y dicen: pobre animal, pobre burro. Ya está viejito ese burro. Llamemos a la Sociedad Protectora de Animales. Y en el siguiente pueblo, lo que hacen tratando de agradar al mundo o a los demás, a la gente, es bajarse los dos del burro. Y entonces se bajan los dos. Y ahí va el burro, va el papá y va el niño. Y la gente dice: tan burros, dice la gente. Porque no se suben al burro, por gusto lo llevan y lo van allí desperdiciando la oportunidad y caminando. ¿Y qué burros son estos? No puede ser. Es una buena anécdota para ilustrar el hecho de que nunca vamos a quedar bien con los demás. Por más que tú quieras, no puedes tratar de agradar a todos. No puedes tratar de agradar a todos, porque mientras tratas de agradar a unos, vas a quedar bien o vas a quedar mal con los demás. Mientras quedas bien con estos otros, quedas mal con estos otros. Y así te puedes pasar la vida entera, escúchame, la vida entera, tratando de agradar a los demás. Lo que tú tienes que hacer para aprender a vivir bajo presión, superar el estrés, superar todo este rollo que muchas veces te roba la paz, es: elige a quién vas a tratar de agradar. No puedes agradar a todos, pero puedes vivir para agradar a Dios. Dice San Juan capítulo 5 versículo 30, dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según el Padre me ordena. Mi juicio es justo, está hablando Jesús, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Dice: yo lo que trato es de hacer la voluntad del Padre. No, si hiciera todo lo que ustedes me dicen, y si me vistiera como ustedes me dicen, y si dijera todo lo que ustedes piensan que debo decir, y si curara todos los que ustedes creen que yo debo de curar, está hablando Jesús, entonces no podría hacer nada. Yo lo que trato es de hacer la voluntad del Padre. Eso trato de hacer, dice Jesús. Y el principio es: sepa usted a quién va a tratar de agradar. Cuando usted entiende que no puede agradar a todo el mundo, porque en tanto lo logre con un grupo, otro grupo se va a disgustar con usted. Cuando usted entienda que no se puede agradar a todo el mundo, porque es vano e inútil intentar hacer esto, entonces usted va a poder vivir
va a poder vivir bajo presión y va a superar el estrés de su vida. Porque la gente quiere que nosotros lo agrademos. ¿Y cómo quiere que le agrademos? Pues que se vista usted de tal cual forma. Alguien dijo, voy a decir esto con mucho respeto, la adolescencia es una etapa de la vida en donde todos tratan de ser diferentes siendo iguales. Póngale atención a esa frase. Dice, la adolescencia es la etapa de la vida donde todos tratan de ser diferentes siendo iguales. Es que yo quiero ser diferentes. Pero si estuviéramos en el gimnasio yo le diría, bueno, todos ustedes van uniformados, pero si fueran, digamos, de civiles de particular, nos daríamos cuenta de que muchos usan la misma marca de zapatos y el mismo estilo de zapatos. Muchos usan el mismo estilo de peinado. Muchos usan el mismo estilo de ropa. La pregunta es, ¿realmente me gusta lo que uso? ¿Realmente me gusta lo que me pongo? ¿Realmente me gusta cómo me peino? ¿O simplemente lo hago para tratar de agradar a los demás? E insisto un poco con lo que venía atrás. ¿Cuántas veces trato de agradar a los demás? ¿Cuántas veces la gente se fuma un cigarro con tal de agradar a los demás? ¿Cuántas veces las personas se echan un trago con tal de agradar a los demás, de quedar bien con los demás? Que aunque digan, ay, qué machotote es este amigo, qué fuertote es. ¿Cuántas veces se cometen inmoralidades, incluso con tal de agradar a los demás? Y ahí viene esa pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que hacerme yo? Yo hago las cosas porque pienso que son buenas, porque son agradables, sobre todo porque le agradan a Dios, o las hago porque quiero ser como todos y que los demás me acepten. Eso es estresante, nunca vas a poder hacerlo porque la gente no tiene llenadera, como dice por ahí una frase. Un día los vas a agradar y al otro día van a querer más de ti. Y otro día van a querer más y al otro día van a querer más. Y el día en que no hagas lo que ellos quieren, te van a rechazar. Porque no te quieren por lo que tú eres, sino que te quieren por lo que tú haces. Y la gente que de verdad te quiere te debe de amar por lo que tú eres en esencia, no por lo que tú haces o porque haces lo que los demás dicen que hagas. Entonces, cuando uno no conoce a quién está tratando de agradar, se va a rendir ante tres cosas. Primero, la crítica, cualquier cosa. Vienen y me critican y yo ya perdí el piso. La segunda, la rivalidad. Me voy a poner yo en competencia y hay gente que vive en una eterna competencia. Sí, no soy amigo de la mediocridad, pero digo, hay gente que vive en una eterna competencia. Y si tú sacaste 90, yo quiero sacar 95. Y eso es estresante. Sí, porque tú estás tratando de agradar a los demás. No estás tratando de ser mejor tú misma, por tú misma o por tú mismo, sino porque estás compitiendo con los demás. Y eso es agobiante y te pone una gran presión en tu vida. Y otra gente tratando de agradar a los demás se va a volver conflictiva. O aquella persona que no sabe a quién va a tratar de agradar se va a volver conflictiva porque se siente amenazado cuando alguien no piensa igual que él. Y entonces eso trae mucha presión a la vida porque todos se convierten en mis enemigos. Yo tengo que buscar agradar a Dios. San Mateo 6:33 dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y termino con la tercera palabra que dice, sepa lo que trata de lograr. La tercera palabra es organízate. Usted tiene que saber para dónde va. ¿Por qué la gente vive bajo presión? Porque no sabe a dónde va. Y cuando no sabe a dónde va, cualquier camioneta lo lleva. Y empiezo con algo básico, las tareas. ¿Por qué tanta presión con las tareas? Porque no tienes objetivos, porque no tienes un plan, porque no tienes un orden, porque no tienes una agenda. Si tuvieras una agenda, un plan y un objetivo, entonces no digo que fuera sencillo, pero entonces sería menos presionado, habría menos estrés, habría menos ansiedad en tu vida. Pero además de todo eso, cuando yo ando por la vida sin saber para dónde voy, qué quiero con mi vida, entonces voy a irme por este camino y luego por este y luego por este y luego por este y cuando voy por aquel me regreso nuevamente porque siempre no era aquel. Yo no digo que no haya lugar para equivocarse en la vida, pero al menos tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué es lo que yo trato de lograr? Saber
lo que yo trato de lograr. A menos que usted planifique un poco su vida y fije prioridades, que es lo importante para usted, entonces va a vivir bajo presión constantemente. ¿Por qué? Porque entonces va a vivir alrededor de lo que es importante para los demás y no lo realmente importante para usted y para Dios. Hay cosas importantes en la vida. Dios es la más importante de todas. Dios es lo más importante y el fundamento de nuestras vidas. Y le invito a que haga esa prueba. Y luego, mientras usted es joven, como lo son ustedes, la familia es muy importante, los padres son muy importantes, los amigos tienen un lugar, pero no son más importantes que los padres y que la familia. El noviazgo puede tener un lugar en tu vida, un espacio, pero no es lo más importante de tu vida. Lo más importante sigue siendo Dios y tu familia, y en este caso tus estudios. Eso deben de ser prioridades. Pero cuando yo vivo sin prioridades, y cuando para mí mi prioridad es el Wii, el Xbox, ¿sí? O lo que quiera que usted juegue, entonces mi vida está desorganizada y entonces yo vivo bajo presión. Tengo un montón de cosas acumuladas porque no estoy organizado y todas esas cosas parece que las cargo sobre mis hombros. ¿Por qué? Porque no sé a dónde voy y no sé lo que trato de lograr en mi vida. Así que ojo con estas tres cosas. Todos los días usted tiene que aprender a vivir con prioridades o con presiones. ¿Qué es lo importante para mí? Yo le reto ahora mismo, en este tiempo que estamos viviendo, trate de vivir con prioridades y no con presiones. Ponga primero lo primero. Me encanta esta frase que dice, aquí lo importante es que lo importante siga siendo siempre lo más importante. Si viviéramos organizados, entonces viviríamos mejor y con menos presiones. La vida, termino, está llena de presiones. Vienen de todas partes, de todos los lugares y casi siempre van a seguir viniendo a lo largo de nuestra historia. Pero yo tengo que aprender a vivir con ellas y a estar por encima de ellas. Y para eso está el modelo de Jesucristo que vivió todo tipo de presiones y que nos dice tres palabras sencillas. Lo primero, identifíquese, sepa quién es. Segundo, dice también esta segunda frase, dedíquese, sepa a quién trata de agradar. Y tercero, organícese, sepa lo que trata de lograr. Y entonces no va a vivir con presiones, va a vivir ordenadamente y va a saber a dónde va y no va a permitir que los demás le marquen el ritmo a dónde debe ir y lo que usted tiene que ser. Le deseo todo lo mejor del mundo, que Dios le bendiga y María Santísima intercedan siempre por nosotros. Nos vemos a la próxima.